Ahí está, Guilla. Bueno, gente, como saben, les mandamos hace un ratito la devolución de los trabajos prácticos personales y la idea ahora era un poco repasar ese trabajo práctico, esas actividades. Y se acuerdan que primero habíamos tenido un glosario. Yo les armé acá un mini PowerPoint para un poco resumir. Esperen. Un poco para resumir la información que fuimos recabando de los TP y como hicimos la otra vez, compartirle las cuestiones comunes, ¿no? Que vimos entre los diferentes prácticos. Yo les voy a más o menos a contar y después las dudas y todo las hacemos después, así el video no se va tan largo. Pero bueno, de las palabras del glosario, con Laura decidimos retomar las que habían, digamos, causado mayores dificultades. Por ahí hay un par que la mayoría no tuvieron problemas, pero si hay dudas las charlamos. Y sí les quiero decir que por ahí las definiciones son bastante amplias o bastante diversas, y a veces no es que haya una definición que esté bien o que esté mal, sino que acá en este Power lo que intenté hacer es dar una definición concreta, sencilla y sobre todo utilizando el vocabulario que hemos visto en las clases para que les quede una idea lo más clara posible, digamos. Porque a veces hay algunas definiciones que veíamos que estaban dentro de todo correctas o eran acertadas, pero por ahí no era el lenguaje que habíamos visto en el curso y no estamos muy seguras, o sea, si bien eso puede estar bien, no estamos muy seguras si ustedes están entendiendo eso que escriben. Entonces, por las dudas, vamos a eso, como les digo, como puntear ciertas palabras para que nos queden claros y todos estemos entendiendo lo mismo por esos términos. Entonces, la primera es el cladograma, la primera que me parece importante como resumir. Y cómo podemos resumir la definición de cladograma como una hipótesis gráfica que muestra un patrón de relaciones de parentesco, y ese patrón, como vimos, es dicotómico, unidireccional y jerárquico. Aquí surge una de los primeros como dificultades, digamos, que nos encontramos con que la palabra taxón, o taxa, que es el plural, se ve que ha traído algunas dificultades y nos parece que no todas ni todos tienen claro qué es un taxón. Entonces, antes de seguir, vamos a definir a un taxón como una unidad de cualquier rango o jerarquía, y por unidad vamos a entender a un conjunto de organismos. ¿Está bien? Entonces, esto es importante, lo vamos a ver enseguidita, pero es importante porque la mayoría de ustedes, cualquier definición que daban, la terminaban como asimilando a la categoría taxonómica de especie. Y en realidad, cuando estamos pensando en un cladograma o en filogenia, no necesariamente pensamos en especies, sino pensamos en cualquier unidad, o sea, en una unidad de cualquier rango. Y acá les volví a repetir la filmina que les mostré en el Power de la clase anterior, con todas las categorías taxonómicas, es decir, que un cladograma se podría armar con cualquiera de estas categorías. ¿Está bien? Sí. ¿Cata? No, Guillín, no, nada. Pensé que alguien había dicho algo, perdón. No. Bien, entonces les puse este cladograma para que vean un ejemplo de un cladograma construido con con taxaterminales que no son necesariamente especies. Este cladograma es el que figura en el árbol de la vida que siempre vemos, y los taxaterminales son grandes clados o grandes grupos taxonómicos. Dice porífera, no es una sola especie de esponja. Seguramente incluye varias familias ese grupo terminal, ¿está bien? Y así vemos a todos los placozoos, los nidarios, los ctenóforos, los bilaterios, ninguno de ellos está representando a una sola especie. Entonces eso era uno de los puntos que queríamos que quede claro. Otra palabra que por ahí trajo, no necesariamente complicaciones, pero nos dimos cuenta que no la habíamos definido. Yo no la definí en la teoría y tampoco me parece, yo revisé la bibliografía que les pasamos,
y a vuelo de pájaro no vi que estuviera la palabra filogenia, algo que dábamos por sentado, digamos, no vi que estuviera definido. Entonces nos encontramos con una gran variedad de definiciones que, como les dije al principio, no necesariamente estaban mal, pero vamos a ajustar un poquito acá en este momento. Entonces, las 3 primeras que les anoté acá en cursiva son algunas definiciones que encontramos en sus actividades, en algunos de ustedes. Entonces, definieron a la filogenia como rama de la biología que se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. Otro puso la filogenia es el estudio evolutivo de las relaciones de parentesco entre especies o los taxa. Otro puso estudio y reconstrucción de la historia evolutiva de un grupo taxonómico cualquiera. Estas definiciones están bien. Yo abajo les puse una un poquito más acotada, concreta, que dice que es el estudio de las relaciones evolutivas, es decir, de las relaciones de parentesco de un grupo taxonómico determinado, a cualquier nivel, de vuelta. Otra de las palabras que quedó un poco ahí rara, floja y que es sumamente como básica para la materia y para las materias que van a ver en la carrera en general para poder entender, es el concepto de grupo hermano. Entonces, de vuelta, lo que está en cursiva son las definiciones que ustedes mismos pusieron. Alguien puso por ahí, son aquellos, pone, grupo hermano, son aquellos que comparten un ancestro común. La definición está correcta, pero esto un poco es para reflexionar respecto a cómo escribimos. Son aquellos que, digamos, ¿a qué nos referimos? Entonces, abajo completé un poquito más la respuesta, entonces puse son aquellos grupos taxonómicos que comparten un ancestro común. ¿Está bien? Y ahí les aclaré que es decir, comprende a los taxas más cercanamente emparentados. Varios de ustedes habían puesto esa como aclaración, que son los taxas o los grupos más cercanamente emparentados, y me pareció que es como bien claro, y es así. Una de ustedes, que me pareció súper interesante para reflexionar sobre esta definición, puso que un grupo de hermanos son 2 o más grupos, había algo en el medio, pero rescato, 2 o más grupos que tienen un nodo en común. Entonces esta definición me hizo ruido, pero me parece que está buena para pensar en que es obvio que dos grupos hermanos, o sea, que un grupo hermano esté formado por 2 grupos. Lo que me hizo ruido fue leer que estaba formado por 2 o más grupos, y entonces dije, qué raro, porque la definición, digamos, nombra digamos, 2 grupos que comparten un ancestro común. Entonces, con esto, ¿qué le estoy queriendo decir? Que siempre van a ser 2 grupos, más no pueden ser porque hablamos de una relación dicotómica. Sin embargo, esos grupos pueden estar compuestos por más de un taxón. Entonces, por ejemplo, yo acá les puse este cladograma, que es uno que les di la clase pasada. Entonces nosotros podemos decir, si nos paramos en el primer ancestro, en el que está cerca de la sinapomorfía 1, nosotros decimos que C es el grupo hermano de A más B. Es decir, tomamos a A y B como un grupo. Entonces, el grupo AB, hermano del grupo C. Entonces, tenemos 2 grupos y 3 taxas. Los taxas son ABC. ¿Está bien? Si eso no quedó ahí muy claro, enseguida lo volvemos a retomar. Pero bueno, ese juego de palabras me llevó a pensar eso, que por ahí se confunde el tema de los grupos, de los taxas. Bueno, y después estas son algunas definiciones que dieron algunos de ustedes que están muy bien y que las quería rescatar porque está bueno para resumir. Clado, entonces, dijimos que es sinónimo de un grupo natural o un grupo monofilético. Es decir, es aquel que contempla al ancestro común y a todos sus descendientes. Porque hubieron múltiples definiciones de clado y bueno, esta sería una correcta. Ancestro común es el antepasado compartido por dos o más linajes o taxa, es decir, representado por el nodo en el cladograma. Esa parte final se la agregué yo para que volvamos a lo que habíamos estado viendo en el curso. Bueno, si nos vamos ya al ejercicio, bueno, con el tema de definiciones ya estamos. Si nos vamos al ejercicio 2, les habíamos pedido indicar distintos digamos, partes o elementos del cladograma. Entonces, bueno, le pedimos indicar la raíz del árbol, en general estuvo bien indicada.
Las ramas del árbol también, en general, estuvieron bien indicadas. Este ejemplo que les puse acá es el de uno de ustedes. Se los quería mostrar porque nos pareció bastante claro cómo estaba representado. Y después acá ya comienzan a haber algunos problemillas. Bueno, uno de ellos es cuando marcamos el nodo. Al nodo lo marcaron, todos lo marcaron bien, pero hubieron algunos que marcaron todos los nodos del árbol y nos llamó la atención porque marcando todos los nodos del árbol se olvidaron de marcar el nodo que está más cercano a la raíz. Yo no sé si pueden ver mi cursor, pero el que está acá en la base del árbol se olvidaron de marcarlo. Ese no deja de ser un nodo. Entonces, para aclarar... ¿Cómo? Se ve el cursor, así que podemos... Mejor. Bueno, entonces con el nodo eso. Otra cuestión. Después pedimos marcar un grupo monofilético, marcar un clado. Entonces, este compañero lo que hizo fue tomar todo esto, indicarlo como grupo monofilético y le puso una barra y le puso clado. Y está perfecto porque habíamos dicho que son sinónimos. Lo importante acá es que esta persona lo que hizo fue tomar el ancestro común y todos los descendientes. Porque hubieron algunos que marcaban, supónganse, todos los taxa terminales, pero olvidaban de marcar el ancestro. Si volvemos a la definición, incluye ancestro común y todos los descendientes. Lo mismo para el clado. Y en el grupo hermano pasaba un poco lo mismo, que acá como les digo, si vamos a la definición de grupo hermano, tendríamos que marcarlo desde el ancestro. Porque van a ser aquellos dos grupos que provienen de un mismo ancestro común. Implícitamente estamos incluyendo al ancestro en esa definición. Y finalmente, la sinapomorfía de vertebrata, acá la han marcado bien, pero muchos la marcaron en esta rama. Y ahí no sería correcta porque la sinapomorfía marcada aquí, digamos, es un carácter que está soportando, sosteniendo a todo este grupo, es decir, a vertebrata y a su grupo hermano urocordata. Entonces, la sinapomorfía o las sinapomorfía, como ha marcado acá la persona, se marcan en la rama que les pedíamos, porque les pedíamos de vertebrata. Entonces, directamente en esta rama. No sé, Cata, si incluí todo, ¿me faltó algo de lo que habíamos hablado? No, está bien, está bien. Hay personas también que acá su compañero ha marcado una sola rama, pero también hay otros que han marcado más de una rama, digamos, y también estaría bien. Ah, sí. Y lo que vimos del grupo monofilético también, eso les voy a decir. Que notamos que varios habían puesto como un grupo monofilético o un clado a todo el cladograma. Y eso está bien, porque si nos paramos acá, incluye al ancestro y a todos sus descendientes que estaríamos hablando de este cladograma. ¿Está bien? Bueno. Sí, Macarena Torres dice que no sé a qué se está refiriendo, digamos, pero dice, profe, yo marqué los dos, pero dice que me falta uno. No sé qué serán los dos. Yo te corregí el práctico, Maca. No sé a qué hace referencia que marcó los dos. Pero marcaste los dos, ¿qué? Si querés lo vemos ahora cuando terminemos el video. Falta una sola filmina. A los dos grupos hermanos, dice. Claro, porque vos ya sé lo que hicieron. Algunos marcaron, supónganse, este grupo hermano, vertebrata, eurocordata, y hemicordata y equinodermata. Y faltó marcar, porque a ver, les pedíamos uno, pero varios marcaron todos. Entonces, si van a marcar todos, marquen todos. El otro grupo, Maca, que te va a haber faltado es que era cefalocordata y vertebrada más urocordata, y el otro que te va a haber faltado es cordata y ambulacraria. Hay que ver ahí, no me acuerdo exactamente, pero no los habías marcado todos los que había. Después lo chequeamos. Bueno, y finalmente, para pasar al último ejercicio, en general está bien, solamente que hay algo que es como bien, un detalle que es básico y que está bueno que lo vayamos incorporando desde ahora, que es la escritura de los nombres de los clados o de cualquier nombre científico. Entonces, estos son algunos ejemplos, no está toda la taxonomía de la marmosa, pero
A la izquierda, toda esta columna, toda esta columna muestra los nombres escritos de manera formal. Van con mayúscula y no terminan con S en general. Uy, acá me confundí yo, perdón. No terminan en S en general, metateria tiene que decir ahí. Bueno, estos errores son muy fáciles de cometer. Ahora yo lo borro, así no les queda acá. Pero bueno, básicamente decimos metazoa, metazoos. Esto sería la escritura informal. Esto va a llevar artículo. Los metazoos. Metazoa no va a llevar artículo. Bilateria, el clado bilateria o los bilaterios. Y así con cada uno. Y finalmente, un poco esto que les pongo acá, el llamado a la reflexión, es un poco para retarles. No retarles, pero sí vimos que había varias actividades que eran un poco copia una de otra. No necesariamente eran copias exactas, pero en varios ejercicios se notaba como que alguien había desarrollado la actividad y el resto había copiado porque tenían los mismos errores, digamos. La idea acá es que trabajen solas y solos, sobre todo porque ustedes están perdiendo la oportunidad de recibir las devoluciones de sus propios razonamientos. Si ustedes tienen la posibilidad de que alguien pueda leer sus propias producciones y hacerle una devolución personal, se la están perdiendo en el momento que están copiándole a un compañero. Entonces, como reflexionen en eso, porque en realidad el aprendizaje es muy distinto de una persona que elabora ese concepto y esa actividad por sus propios medios que una persona que copia la actividad a otra, digamos. Entendemos que quizás los tiempos apremian o lo que sea, pero intenten hacer sus actividades porque en definitiva es por el bien de ustedes. Así que bueno, eso nomás. Voy a corregir esto y Cata, si querés... Sí, no, yo una cosa más que también me llama la atención, que es algo que ya les dije la clase pasada, es que no recibimos consulta por lo general de las actividades. Y después cuando las corregimos nos damos cuenta de que sí tuvieron algunos problemas para desarrollarlas. Entonces, yo los quiero invitar a que consulten, que no sé si no lo hacen por miedo o por que no saben cómo preguntar, pero de la única manera que van a aprender a preguntar es haciéndolo. Entonces, que utilicen el grupo, que utilicen el mail. Entonces, esa va a ser una forma de también ustedes ir adueñándose de ese vocabulario, porque para uno hacer una pregunta tiene que saber cómo escribir y cómo preguntar, obviamente, ¿no? Entonces me parece que eso es un buen ejercicio para que ustedes puedan ver si están entendiendo lo que están leyendo. Nos pasó, por ejemplo, con Filogenia. En ningún momento nadie nos dijo, profe, la definición de Filogenia no está en ningún texto, ni la dieron en clase. No sabemos de dónde la sacaron. Pero bueno, ahí está también el problema de esta, como que sentimos que ustedes tienen dudas y no nos consultan, entonces sentimos que no los podemos ayudar de esta forma si ustedes no interaccionan, ¿sí? Eso, nada. Bueno, si querés detener la grabación, así vemos si tienen consulta.